Mateo estaba, pero no estaba. Su cuerpo se movía entre estanterías y cajas de arroz, pero su mente volaba lejos, refugiada en el mundo digital. Todo lo que pasaba en el almacén le parecía lento, repetitivo, gris. Su madre, Zulema, lo llamaba con cariño, pero él respondía con monosílabos. Era uno de esos chicos que parecen vacíos, pero están llenos de preguntas sin respuesta. No era maleducado ni rebelde, simplemente estaba desconectado. Como muchos jóvenes, vivía pegado a una pantalla, consumiendo sin digerir. Cada video que veía le alejaba un poco más del mundo real. Le aburría el trabajo físico, los horarios, el trato con la gente. Esta es una historia de vida que muchos reconocerán al instante. Los vecinos lo miraban con ojos críticos, pensando que era otro adolescente sin futuro, pero nadie sabía que, por dentro, Mateo se sentía inútil, perdido, sin rumbo. No sabía para qué servía su talento, ni si siquiera tenía alguno. Esa es la tragedia silenciosa de muchos jóvenes, una historia que te hará llorar, pero también reflexionar. Mientras Zulema ordenaba productos y contaba monedas, Mateo buscaba sentido en notificaciones. Casi nunca ayudaba. Decía que el negocio era viejo, que no valía la pena. Pero no era verdad. Lo que no valía la pena para él era vivir sin propósito. Una historia con mensaje puede empezar con una simple evasión diaria. Cada día que pasaba era igual al anterior. Los días se le escapaban como arena entre los dedos. El almacén, en lugar de parecer un negocio familiar, le parecía una trampa. No entendía el esfuerzo de su madre, ni su fe en algo tan pequeño. Pero como sabemos, nada es casualidad. Todo lo que parece inútil guarda una semilla. Mateo tenía una habilidad especial. Entendía rápido, aprendía solo, era curioso. Pero usaba su mente solo para entretenerse. Nadie lo había desafiado a usar su ingenio con sentido. No es que le faltara capacidad, le faltaba un motivo. Esta es una historia que inspiran, porque muchos tenemos dones dormidos por falta de causa. Y aunque no lo sabía, su desinterés era solo el primer capítulo. Porque a veces el vacío que sentimos no es desinterés, es hambre de propósito. La historia de Mateo recién empezaba a escribirse, y lo que parecía una juventud desperdiciada se estaba gestando en silencio. Todo estaba por cambiar, pero no como él imaginaba. Una mañana cualquiera, Mateo despertó y no escuchó el sonido habitual. Su madre moviéndose en la cocina, encendiendo luces, abriendo el almacén. Era raro. Fue hasta su cuarto y la encontró en la cama, pálida, con fiebre y tosiendo. Nunca la había visto así. Por primera vez el corazón le dio un golpe seco en el pecho. Zulema apenas podía hablar. El médico del barrio vino y fue claro: neumonía, necesita reposo absoluto. Mateo no entendía bien qué significaba eso, pero el almacén no podía cerrar. Era su único sustento. Y por más que esperó que alguien lo resolviera, esa vez todos miraron hacia él. Ahí comenzó una historia de vida muy distinta. Los vecinos al principio ofrecieron ayuda. Trajeron pan, llamaron al proveedor, ayudaron a cerrar la caja. Pero con los días, cada quien volvió a su rutina. El almacén seguía ahí, lleno de productos, pero sin nadie que lo atendiera. Mateo se sintió rodeado de silencio. Una historia con mensaje no siempre empieza con gritos, a veces empieza con ausencias. Él intentó hacer lo básico: abrir la puerta, saludar a los clientes, dar el cambio. Pero todo era más complicado de lo que pensaba. Perdía la cuenta, no encontraba los productos, se equivocaba en los precios. Y lo peor, nadie confiaba en él. Muchos clientes empezaron a irse. Otra historia que te hará llorar por vergüenza. A cada error, Mateo sentía cómo se le cerraba el pecho. Ya no era un niño desconectado. Ahora era el responsable de algo que no entendía. Zulema, desde la cama, lo miraba con ternura, pero también con preocupación. Él veía en sus ojos un miedo silencioso. Nada es casualidad cuando la vida te empuja a enfrentar lo que siempre esquivaste. Mateo no dormía bien. Se levantaba temprano, pero sin saber qué hacer. Se sentía inútil, presionado, expuesto. Esa sensación de no estar a la altura lo perseguía como una sombra. Pero ahí,
En ese caos silencioso, algo dentro de él empezó a moverse. Era pequeño, pero era real. Así comienzan las historias que inspiran de verdad. Y mientras Zulema tosía al fondo de la casa, el almacén parecía más un monstruo que un negocio. Mateo quería salir corriendo, desaparecer, fingir que nada pasaba, pero sabía que no podía. Algo tenía que cambiar, y justo cuando parecía que no había salida, apareció el primer destello, no de luz, sino de responsabilidad. Mateo intentó arreglar las cosas a su manera. Pensó en crear una lista digital de precios, usar una app para controlar inventario o diseñar etiquetas más bonitas. Pero todo eso, sin entender la base del trabajo, no servía de nada. Sus ideas eran buenas, sí, pero estaban desconectadas de la realidad. No bastaba con talento, hacía falta estar presente. Cada vez que un cliente preguntaba algo simple, él dudaba. Cada vez que buscaba un producto se perdía entre cajas, y eso le dolía más que los comentarios. Le dolía decepcionarse a sí mismo. Esta es una historia que te hará llorar, porque muestra cómo hasta los más listos pueden sentirse inútiles cuando no tienen rumbo. A veces, saber mucho no significa hacer bien. Mateo tenía cabeza para muchas cosas, pero no entendía el alma del negocio. No sabía por qué los clientes volvían, qué buscaban en el trato con su madre. Él solo pensaba en automatizar, sin conectar, una historia de vida que demuestra que el corazón no se puede reemplazar con botones. Y es que el almacén no era solo vender productos, era conversar, preguntar por la familia, fiar cuando hacía falta. Todo eso su madre lo hacía sin fórmulas, con humanidad. Mateo, con todas sus ideas, no sabía cómo mirar a los ojos. Por eso esta es una historia con mensaje que enseña más allá de lo técnico. El fracaso no fue ruidoso, pero sí constante. Clientes molestos, confusión con el cambio, mercadería mal colocada. Cada pequeño error era como una gota que lo vaciaba por dentro. Empezó a odiar entrar al local. Y sin embargo, nada es casualidad cuando el dolor empieza a enseñar lo que la comodidad ocultaba. Mateo se dio cuenta de que su inteligencia no servía si no se comprometía, y eso, para él, era duro de aceptar. No bastaba con ser capaz, había que estar dispuesto. Esta historia que inspiran no habla de alguien que triunfa por ser brillante, sino de alguien que aprende a hacerse cargo, aunque no sepa cómo. Y justo cuando pensó que ya no podía fallar más, el almacén empezó a vaciarse. Las estanterías seguían llenas, pero la clientela desaparecía. Mateo sintió que estaba perdiendo el legado de su madre, y con eso, una parte de sí mismo. No sabía, pero o fundo do pozo ainda estaba por vir. Una tarde, después de otro día fallido, Mateo se sentó en el suelo del almacén. El sol caía, el polvo flotaba, y el silencio lo envolvía como una manta pesada. Cerró los ojos, apretó los puños, y por primera vez lloró. No de rabia, sino de vacío. Esa fue la primera grieta por donde entró algo nuevo. Llorar no lo hizo débil, lo hizo humano. Aceptar que no podía solo fue el primer paso hacia una transformación verdadera. Por dentro, algo crujía: orgullo, resistencia, ego. Las lágrimas regaban una tierra interior que nunca había tocado. Esa es una historia de vida que todos vivimos, de una forma u otra. Esa noche no durmió. Pensó en todo lo que había hecho mal y en todo lo que nunca se atrevió a hacer. Recordó la risa de su madre, los días en que el almacén era un juego, no una carga, y por primera vez en mucho tiempo, deseó ser útil. Una historia que te hará llorar no por drama, sino por verdad. Mateo entendió que la vergüenza no era el final, era una puerta, y esa puerta solo se abría si dejaba de fingir. No necesitaba ser perfecto, ni brillante, solo tenía que estar dispuesto. Nada es casualidad. Cada error lo había traído a ese punto exacto. Se levantó sin fuerza, pero con algo nuevo en el pecho. No era esperanza todavía, pero sí una promesa. Se juró a sí mismo que, si un día tenía otra oportunidad, no la dejaría pasar. Quería hacer las cosas bien, no por obligación, sino por respeto a todo lo que había ignorado.
Esa es una historia con mensaje real. A veces, el propósito no llega como una luz mágica, sino como una voz bajita en medio del caos. Mateo no sabía cómo arreglar nada, pero ya no quería huir. Ya no le servía culpar al mundo. Quería empezar, aunque fuera tarde, aunque doliera. Esta es una de esas historias que inspiran porque nacen del suelo. Y mientras el almacén dormía, él escribía una nota mental. Voy a intentarlo aunque fracase. No era una meta ambiciosa, era un paso, el primero de muchos, porque el propósito no se encuentra, se construye. Y Mateo, aunque no lo sabía, acababa de poner el primer ladrillo de su nueva historia. Al día siguiente, Mateo salió temprano para despejar la cabeza. Caminó por el barrio sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Cuando llegó a la plaza central, una multitud llamaba la atención frente a un cartel. Un altavoz sonaba. Concurso regional de jóvenes creadores. Solución de problemas reales con ideas nuevas. Mateo levantó la cabeza por primera vez en días. El anuncio hablaba de una competencia abierta a todos los jóvenes del distrito. No importaba el nivel escolar ni la experiencia. El único requisito era tener una idea útil y aplicable a la comunidad. Mateo sintió una chispa. ¿Y si sus ideas tuvieran un lugar? Esa fue la primera vez que pensó que nada es casualidad. Escuchó comentarios burlones. Eso no es para vagos. El del almacén fracasado quiere competir. Pero esta vez no bajó la cabeza. Una pequeña voz dentro de él decía, no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Esta es una historia con mensaje, porque muchas veces el primer paso es en silencio. Regresó a casa con algo nuevo en los ojos. Su madre aún estaba débil, pero sonrió al verlo más erguido. Voy a participar en ese concurso, mamá, dijo sin dudar. No sabía qué haría, ni cómo, pero estaba decidido. Una historia de vida no siempre tiene claridad, pero sí intención. Mateo pasó la tarde pensando, dibujando, tomando notas. Recordó las fallas del almacén, los errores, las frustraciones. En vez de evitarlas, las convirtió en ideas. Quería resolver los problemas que él mismo no supo manejar. Esa es una de esas historias que inspiran, porque nacen de la humildad. Esa noche no durmió por ansiedad, pero no era miedo. Era impulso. Por primera vez sentía que sus habilidades tenían sentido. No eran solo juegos o escapes. Podían ser herramientas reales. Una historia que te hará llorar, no por pena, sino por orgullo compartido. Y al mirar el almacén al día siguiente, ya no lo vio como un castigo. Lo vio como su primer laboratorio. Un lugar imperfecto, sí, pero lleno de posibilidades. Su promesa no era ganar el concurso, era recuperar el respeto por sí mismo. Y eso, en silencio, cambió todo. El día del concurso llegó más rápido de lo esperado. Mateo, con su carpeta en la mano y la garganta seca, se presentó en la escuela técnica del distrito. Allí estaban otros jóvenes con prototipos, planos y discursos ensayados. Se sintió fuera de lugar por un instante, pero ya no podía volver atrás. La primera prueba consistía en resolver un problema cotidiano usando creatividad. Mateo observó en silencio, mientras otros armaban estructuras complejas. Él, en cambio, solo tenía ideas basadas en lo que vivió. Eso fue su mayor ventaja, porque no diseñaba desde la teoría, sino desde la necesidad. Propuso un sistema de organización para pequeños negocios familiares, códigos simples, inventario por colores y alarmas de vencimiento. Lo explicó sin tecnicismos, con ejemplos reales del almacén. Los jueces, en lugar de rir, escucharon atentos. Esa fue la primera vez que su experiencia importó más que su inseguridad. En la segunda fase, tuvo que trabajar en equipo con desconocidos. Al principio no sabía cómo integrarse, pero eligió escuchar antes que imponer. Descubrió que su habilidad mayor no era programar, sino conectar puntos. Ayudó a unir ideas que otros no veían, y eso lo hizo brillar sin gritar. Cuando anunciaron a los finalistas, su nombre fue el último en ser dicho. No ganó la ronda con más estilo, pero sí con más autenticidad. No hubo aplausos estruendosos, pero sí miradas de respeto. Mateo sentía algo nuevo,
no orgullo, sino pertenencia. Por fin, su mente tenía sentido dentro de algo mayor. Esa noche no quiso celebrar. Volvió caminando lento, con una sonrisa leve y los ojos húmedos. Pensó en su madre, en el almacén, en las veces que pensó que no servía. Recordó que su dolor no fue en vano. Nada de lo vivido se perdió. Todo, absolutamente todo, lo había preparado para ese momento. Y aunque aún faltaba la etapa final, Mateo ya había ganado algo valioso: confianza en sí mismo. Entendió que el ingenio no es privilegio de genios, sino herramienta de quienes se atreven a mirar distinto. No necesitaba cambiar el mundo, solo empezar por su propia esquina. El día de la última prueba llegó con nubes y tensión en el aire. Esta vez, el desafío era individual: presentar una mejora real para su comunidad usando recursos limitados. Mateo sabía que no tenía los materiales más sofisticados, pero sí algo mejor: experiencia en el caos, y decidió apostar por eso. Frente al jurado, presentó una solución basada en lo que nadie había tomado en serio: el desorden del almacén. Mostró cómo lo transformó usando ideas simples y cómo eso podía aplicarse a otros negocios del barrio. Su propuesta no brillaba por tecnología, sino por impacto humano. Y eso hizo la diferencia. Mientras hablaba, ya no temblaba ni se encogía. Sus palabras salían claras como si llevara años diciéndolas. Cada frase tenía peso porque venía de la vivencia, no del manual. No hablaba para impresionar, sino para servir. Y ese fue su momento, el clic interno que cambia todo. Al terminar no esperó respuesta inmediata. Sabía que había hecho lo que debía. Por primera vez se sintió alineado entre lo que pensaba, decía y hacía. Esa coherencia es rara y poderosa. No necesitaba validación externa, solo quería volver para contarle todo a su madre. Cuando anunciaron su nombre como uno de los ganadores, el aplauso fue real. No por compasión, sino por mérito. Mateo no saltó de alegría. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió leve. No había vencido a los otros. Había vencido al viejo Mateo. Ese que se escondía, da vida. En ese momento, comprendió algo que nadie ensina en la escuela: que propósito no es algo que se encontra, mas algo que se construye. Cada fracaso, cada lágrima, cada día perdido formara una base de ese día. Nada es casualidad, y ahora lo entendía desde dentro. Lo curioso es que, cuando uno hace clic por dentro, lo de afuera empieza a ordenarse solo. El almacén ya no era una carga, era su plataforma. Su madre ya no era solo la jefa, era su ejemplo. Y Mateo ya no era un chico perdido, era un joven con dirección. Y eso vale más que cualquier trofeo. Mateo volvió al almacén una mañana cualquiera sin avisar. No llevaba trofeo, ni medalla, ni discurso, solo traía algo en la mirada que antes no estaba: dirección. Entró en silencio, observando cada rincón como si fuera la primera vez. Y, de algún modo, lo era. Su madre, aún recuperándose, lo vio desde la cocina y sonrió sin decir palabra. Mateo se acercó, la abrazó con fuerza y se quedó ahí unos segundos. No hizo promesas, no pidió disculpas, solo estaba presente, realmente presente. Y eso ya era todo lo que ella necesitaba. En lugar de acostarse en su cuarto, fue directo al fondo donde se guardaban las herramientas. Revisó lo que servía, lo que podía mejorar, lo que ya no tenía sentido. Comenzó a limpiar, sin alardes, como quien entiende que construir algo requiere paciencia más que prisa. Durante semanas, se dedicó a organizar, rediseñar y reparar lo que antes ignoraba. No abandonó su creatividad, pero la puso al servicio del día a día. Diseñó etiquetas claras, simplificó procesos, enseñó a su madre a usar un sistema básico. Y por primera vez, trabajaron como socios. Los clientes notaron el cambio sin necesidad de palabras. El ambiente se volvió más acogedor, más ágil, más vivo. Algunos hasta se quedaban a conversar un rato más. Mateo, que antes huía del contacto, ahora escuchaba con interés. Ya no buscaba evitar el trabajo, lo convertía en valor. Lo más sorprendente no fue el orden del almacén, sino el orden dentro de él. Sus pensamientos ya no eran una maraña de frustración,
sino una secuencia con sentido. Dormía mejor, hablaba con más seguridad y empezaba a pensar en el futuro sin miedo. Volver no fue retroceder, fue empezar de verdad. Y aunque nadie lo anunciaba, todos lo sabían. Mateo ya no era el mismo. No porque ahora trabajara más, sino porque su intención había cambiado. Él no necesitaba reconocimiento, solo quería ser útil. Porque al final, cuando uno se encuentra a sí mismo, todo lo demás encuentra su lugar también. Con el paso de los meses, el almacén dejó de ser solo un negocio. Se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde los vecinos no solo compraban, sino también conversaban. Mateo mejoró cada detalle: la iluminación, los carteles, la música ambiente. Pequeños cambios, grandes efectos. Todo florecía, sin forzar. Empezó a notar que los clientes venían más por la experiencia que por el producto. Algunos le pedían consejo, otros simplemente querían ser escuchados, y eso cambió su forma de ver el servicio. Ya no era atención al cliente, era conexión humana. Lo que antes evitaba, ahora era su fuente de energía. Mateo también comenzó a reinvertir lo que ganaban. Compró una nevera mejor, mejoró los estantes y hasta pintó la fachada. Pero lo más importante fue que volvió a creer en el valor de lo pequeño. El almacén no era menor por ser modesto, era grande por tocar vidas reales. Organizó una jornada comunitaria, descuentos, sorteos y talleres para chicos del barrio. Enseñó cómo organizar productos, cómo calcular precios y hasta cómo usar apps simples. Ver a otros aprender con él fue algo nuevo, y ahí entendió que enseñar también cura. Su lema, su madre, miraba todo con los ojos brillando, no por el éxito material, sino por ver a su hijo lleno de vida. Había luchado por ese negocio durante años, pero ver a Mateo retomarlo con amor le dio paz. Ahora sentía que podía descansar de verdad. Ya no era solo su carga. Aquel lugar donde antes se escondía, ahora era donde se expresaba. Donde antes se sentía inútil, ahora era útil para muchos. Mateo no se volvió empresario de repente, pero se tornó algo mayor. Alguien consciente de su papel. Alguien que eligió no vivir dormido. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, Mateo ya no se desesperaba. Había encontrado su ritmo, su forma, su propósito. Y eso se notaba en cada detalle del almacén, porque cuando uno florece por dentro, lo de afuera también empieza a florecer. Con el tiempo, Mateo se convirtió en algo más que el chico del almacén. Era una referencia silenciosa para otros jóvenes del barrio. Algunos lo observaban desde lejos, sin hablar. Otros se acercaban con excusas solo para ver cómo trabajaba. Sin quererlo, se había vuelto ejemplo, y eso lo cambió aún más. Cuando alguien le preguntaba cómo había cambiado tanto, él no respondía con fórmulas mágicas. Solo decía, tuve que caer para entender. No se mostraba como sabio ni como héroe, solo como alguien que decidió no rendirse cuando todo parecía perdido. Su verdad inspiraba sin adornos. Mateo empezó a escuchar historias parecidas a la suya, jóvenes sin rumbo, con habilidades dormidas, llenos de miedo al fracaso. No tenía todas las respuestas, pero sabía escuchar. A veces, solo decir «yo también estuve ahí» era suficiente. Eso abría puertas y criaba vínculos reales. Organizó pequeños círculos de charla en el almacén, sin mucha estructura. Unos compartían, otros solo escuchaban. No era terapia, pero sí contención. Y eso, en un mundo ruidoso, era oro puro. A veces, la mejor ayuda no es solucionar, sino acompañar. Mateo lo había entendido a golpes de vida. Los adultos también cambiaron su mirada. Antes lo criticaban, ahora lo saludaban con respeto. Algunos le confiaban cosas que antes solo dirían a su madre. El cambio fue tan real que no hizo falta explicarlo. Mateo no hablaba de propósito, lo encarnaba, y eso enseñaba más que 1000 discursos. Lo interesante es que él nunca buscó convertirse en ejemplo, solo quería ser útil. Pero cuando uno vive con intención, sin darse cuenta, empieza a iluminar caminos, no porque sea especial, sino porque se atrevió a cambiar. Esa es su mayor enseñanza, no importa cómo empezaste.
importa cómo decidiste continuar. Y así, entre bolsas de arroz, libretas de cuentas y sonrisas sinceras, Mateo sigue escribiendo su historia. No para los libros, sino para las personas. Porque a veces, las transformaciones más grandes ocurren en los lugares más simples. Y nada es casualidad cuando alguien elige despertar. Dicen que algunos nacen con talento, pero nadie te habla de lo que pasa cuando ese talento se duerme. Porque sí, tener potencial no sirve de nada si no se activa. Y este video no es una historia de éxito fácil, es una historia de vida, una historia con mensaje, una historia que te hará llorar, no de tristeza sino de reconocimiento. ¿Alguna vez te sentiste estancado, como si tu vida fuera una repetición silenciosa? ¿Has sentido que puedes más, pero no sabes por dónde empezar? No estás solo. Esta historia que inspira te va a sacudir. Porque no es casualidad que estés aquí. Mateo también pensó que no servía, pero todo cambió con una elección, una decisión. Y tú podrías estar a punto de tomar la tuya. Prepárate para ver cómo un almacén al borde del cierre se convirtió en el punto de partida de un nuevo destino. Esta no es una historia común. Es la historia de cuando el fondo se convierte en fundación. Y lo que verás a continuación puede ser justo lo que tu alma estaba esperando escuchar. Entonces dime, ¿vas a dejar que tu talento siga dormido? ¿Vas a seguir posponiendo eso que sabes muy dentro de ti que estás llamado a hacer? Porque si Mateo pudo transformar su vida desde un rincón polvoriento de un almacén, tú también puedes. Nadie dijo que sería fácil, pero ¿sabes qué? No estás solo, y el primer paso, aunque pequeño, puede cambiarlo todo. Piensa, ¿qué estás evitando por miedo? ¿Qué excusas te estás repitiendo cada día para no empezar? A veces, solo necesitamos que alguien nos muestre que sí es posible. Y esta historia que inspira, es la prueba. Nada es casualidad. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya empezó a despertarse. Ahora no dejes que esa chispa se apague. Comenta abajo qué parte de esta historia te tocó más. ¿Te sentiste como Mateo en algún momento? ¿Qué vas a cambiar hoy? Comparte tu reflexión. Y si quieres seguir aprendiendo, creciendo y conectando con historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu transformación recién empieza.